En el día de ayer, en el desarrollo de las acciones del show aéreo, el show de acrobacia, hubo mucha gente, como siempre, con sus aparatos de teléfono, con cámaras fotográficas. Hubo mucha gente que compartió imágenes, tomó imágenes de este evento ocurrido ayer día en la capital. Vamos a compartir algunos de esos videos que fueron tomados por aficionados, hay que señalarlo, aficionados en el malecón de la ciudad capital. Sí, ciertamente tenemos el video, si el señor director es tan amable, y empezamos a ver uno de los videos aficionados que desde el día de ayer estuvieron circulando en algunas redes. Se puede ver ese punto blanco luminoso, es un poco difícil de visualizar, pero se nota precisamente el momento de impacto. Vamos a compartirlo nuevamente, así tratamos de ver completamente el momento en que sucedió, por desgracia, el accidente en el día de ayer en este show aéreo en la ciudad capital. Ahí trató de hacer la maniobra y ahí impactó al mar Caribe. Creo que de las cosas que, como decíamos, debemos sentirnos, aparte de la responsabilidad que tenemos de informar, pero de esa misma manera empezar a pedir no tan solo investigación exhaustiva. Es muy difícil determinar qué fue lo que sucedió sin que se investigue. Yo creo que hay que dar un plazo prudente, principalmente cuando estamos hablando de un accidente aéreo. Son muchas las cosas que hay que verificar. El rescate y la investigación con el fuselaje mismo es importantísimo para saber qué sucedió. Y la maniobra se estaba realizando, es decir, que el hecho de error humano tampoco se puede descartar, es decir, que a este punto decir qué sucedió específicamente es una especulación. Y la investigación es lo que va a determinar muchísimas cosas, pero debemos nosotros, como le decía don Yussi al principio, esperar que le muestren la logística y qué tipo de plan de contingencia tenían los organizadores de este evento en caso de una emergencia. Porque cada vez que se hacen shows de este tipo, esos tipos de planes tienen que hacerse independientemente si sucede una desgracia o no, pero tienen que estar en pie, tienen que tener un equipo capacitado y básicamente, como le dicen los norteamericanos, on the ready, o estar listos en el segundo para hacer cualquier tipo de actividad de salvamento. Lo que pienso yo que es deplorable en esta situación es que se comience a especular sobre la situación misma y gente que se aprovecha incluso del evento para hacer críticas malsanas, para hacer aseveraciones que no están, es decir, poner a la familia en el papel de hacer críticas y decir incluso, ser tan osado de decir que no creen la posibilidad de un eventual accidente. Por Dios, si usted no tiene otra cosa que hacer, dedique su vida y su acción a otros asuntos, pero no empiece a tratar de malear para que la gente descrea de la investigación que pueda generar ahí. Irse incluso hasta la familia a llevarle desasosiego, a llevarle más interrogantes de las que ellos pueden tener y a llevarle incertidumbre. Usted no puede hacer eso. Yo creo que es una irresponsabilidad total esa de irse hasta la familia y tratar incluso de inducir la respuesta que esa gente pudiese dar frente al hecho. Estamos viendo imágenes del el operativo de rescate realizado. Vemos un helicóptero de la Fuerza Aérea Dominicana. Todo el engranaje que allí se dio cita, precisamente tratando de, en este caso, primero una labor de rescate porque no se sabía con la situación de los pilotos, pero luego que se percatan que desgraciadamente pierden la vida, se convierte en una operación de recobrar los cadáveres. Ya no hay rescate de cuerpos porque están sin vida, se recobra el cadáver.
se recupera. Yo creo que dentro de todo esto, además de lo que tú indicas, y que ciertamente estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, y yo entiendo la postura de la familia. Esa familia está sufriendo en estos momentos, y yo le acepto en estos momentos que puedan expresarse y expresar ese dolor con las dudas y las quejas sin tener, es totalmente válido. Ahora bien, como usted decía, querer llevar a que alguien emita un juicio, emita una opinión de una u otra forma, empujando para uno u otro lado, yo creo que es penoso, porque no es la forma en que se debe abordar, y ni siquiera empujar o presionar a familiares a que se vean en esa situación. Es importante recalcar que también escuché algunas críticas en el día de ayer, incluso de medios de comunicación, que por qué pilotos de la Fuerza Aérea estaban volando. En todos los lugares del mundo, cuando hay un show aéreo, la Fuerza Aérea de esa nación, ahí vemos la fotografía de los pilotos que fallecieron, la Fuerza Aérea de esa nación tiene un equipo que realiza acrobacias, tiene un equipo preparado para eso, porque es una cuestión no tan solo de entretenimiento, sino del mismo entrenamiento que esta gente realiza. La preparación. Exacto, esta gente se prepara para eso. No fue como que a estos dos muchachos, estos dos pilotos, le dijeron, miren, móntese en ese avión, en ese T-35 Pillán, y empiecen a hacer maniobras. Esa gente se prepara para eso. Esa gente básicamente vive ese tipo de actividades porque es para lo cual entrena. Entonces es totalmente aceptable que estuvieran haciendo esa actividad en estos 2 días, y tampoco es para nosotros entrarle con un populismo desmedido al gobierno o a las autoridades que por qué un avión y unos pilotos de la Fuerza Aérea estaban en esa actividad. Bueno, a nivel mundial, como dije, todas las fuerzas aéreas, cada vez que existe un tipo de show de este tipo, forman parte del mismo, vuelan. Es una cuestión incluso de orgullo nacional, de ver a tu Fuerza Aérea Dominicana realizando acrobacias. Entonces hay que sacar el populismo del tema. Lo que yo creo que es lo importante aquí, lo dije y vuelvo y lo repito, es que se determine la causa del accidente, se haga la investigación de rigor, y que también se identifique si había un plan de contingencia de rescate inmediato en caso de un accidente, porque vi muchas embarcaciones cercanas a donde impactó la aeronave y no vi respuesta inmediata. Esos barcos ahí debieron haber tenido personal en el listo, y me refiero con equipos de buceo totalmente vestidos, totalmente ready, un equipo de 3 a 5 cada embarcación, para inmediatamente sucediera algo inesperado como esto, se pudieran haber tirado a tratar de rescatar a las personas. Por ahí es que debe ir la cosa, no por otro sitio. Mire, en Cuba participan los pilotos oficiales. Se dirá que en Cuba, como esa señora tiene diferencias con el gobierno cubano, pero la llevamos a Miami. En Miami también participan los pilotos de la Real Fuerza Aérea de Estados Unidos. En cualquier parte del mundo, los pilotos oficiales, pero además, y tal y como señala el Caribe en su portada, es un avión, el Pillán T-35, propio para maniobras y acrobacias aéreas. Para las críticas que estaba haciendo anoche, de que por qué los aviones de la Fuerza Aérea, bueno, pero son propios para eso, y es propio de su entrenamiento. Y si había esa actividad, también es dable que estuviesen participando en esas maniobras. Pero además, el día anterior, esos dos pilotos habían estado participando de esas maniobras. En consecuencia, que se dejen de estar especulando y diciendo que el gobierno, gastar ese dinero en otras cosas, pero claro que sí, hay muchísimas cosas que pudiesen gastarse y que ustedes se las callan también. Déjense de cosas, de estar empujando para donde no es, que esa no es la vía en la que debían estar diciendo las cosas, es otra. Y dejen de ese populismo arraigado tan en ustedes, que no se dan cuenta que lo que están haciendo es manipulando a la opinión pública. Y eso sí que es un pecado grave.
pero que incluso, mira, con todo y que este hecho es un hecho lamentable, que haya sucedido, es algo que enluta a todos los dominicanos, principalmente a las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero desgraciadamente hechos como este ocurren en cualquier lugar del mundo, cuando hay actividades y shows aéreos. Hemos visto incluso, todo el que tiene cable y tiene canales internacionales, puede observar cómo incluso encima de espectadores han caído aeronaves, y son accidentes desgraciadamente que suceden. Y con esto no digo que está bien, está mal que haya sucedido, pero suceden los accidentes en cualquier parte del mundo con la mayor preparación, con la mayor organización y demás. La diferencia en países organizados es que hay una respuesta inmediata y hay planes de contingencia inmediatos que yo no puedo aventurarme a decir en estos momentos que no lo había, pero no los vi. Si lo sabía, no lo ejecutaron porque habían embarcaciones en las inmediaciones y no vi que hubo socorro inmediato. No vi un equipo listo realizando el rescate o tratando de verificar qué había sucedido en ese accidente y si había sobrevivientes. No lo vi. Y por eso estoy pidiendo que se realice esa investigación y que incluyan ese plan de contingencia que debió existir para rescate. Ahora bien, no podemos venir y decir, bueno, si hubiera caído la aeronave en el malecón, una desgracia. Pero los accidentes suceden, no, eso no es por culpa del gobierno, por culpa de las Fuerzas Armadas, por culpa de nadie. Los accidentes suceden y eso es populismo. Mira, crítica aparte, yo creo que doy por sentado que la Fuerza Aérea tenía su plan de contingencia, eso es innegable. Yo no creo que la Fuerza Aérea no tuviese preparado su plan de contingencia. La presencia de las embarcaciones te dice a ti que había algo ya montado previamente, entonces doy por descontado que existía el plan de contingencia. Que no... ¿Y por qué la respuesta perdón, no tan rápida? Que fue, que no fue, que eso es otro asunto. Ahora, de que existía, doy por sentado que existía un plan de contingencia frente al evento, que quizás en medio, y eso sería especular, en medio de la situación de la incertidumbre, de ver que se nos cae, pero bueno, ante eso hay una respuesta que debía darse. Quizás llegó un poco tardía, lo que fuera, pero repito, eso sería especular. Doy por sentado que existía un plan de contingencia frente a toda esa situación y que en consecuencia lo que habría que revisar es qué tan rápido actuó, qué tan rápido se fue al desarrollo de las acciones que debieron ejecutarse, pero doy por sentado que existía ese plan. Bueno, yo espero que usted esté en lo correcto. Yo espero que haya existido, pero yo quiero que me lo muestren. Yo creo que es necesario que todo el pueblo dominicano sepa que los organizadores, porque no tan solo le tocaba a la Fuerza Aérea Dominicana, a los organizadores también le tocaba tener ese plan de contingencia ahí. Y si existía, hay que verificar por qué no se realizó de una manera inmediata. Eso es algo que en cuestiones de segundos usted lo echa a andar, inmediatamente sucede un accidente. Y no vi eso. Y yo tengo mis dudas. Y me reservo la opinión hasta que muestren, y que no duren mucho, porque usted sabe que aquí cocinan y apañan las cosas. Que no duren mucho, que salgan responsablemente con una rueda de prensa diciendo qué tenían y qué no.